Listo, muy buenas tardes, a ver jovencitos, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. A ver, el día de hoy estamos con la semana número 2. Estuvimos trabajando la semana anterior con el capítulo movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ahora tenemos al movimiento vertical de caída libre y finalmente al movimiento compuesto. Ya, a los dos tipos de movimiento que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, comencemos entonces con la primera parte teórica. Ya, a ver, ¿por qué se denomina movimiento compuesto? Porque este movimiento se está dando en función a dos clases de movimiento. Un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento vertical de caída libre. Dentro del movimiento vertical de caída libre. A ver, cuando hablamos de este movimiento, es una variante del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya, este movimiento vertical. Es uno de los tipos de movimiento de análisis más sencillos que conocemos. En el movimiento vertical de caída libre, haciendo el análisis respectivo, vamos a tener algunas propiedades, algunos elementos importantes a tener en cuenta. Ya. Por ejemplo, vamos a tener una superficie o un nivel de referencia para el lanzamiento, por ejemplo, de una partícula. Entonces, tenemos, por ejemplo, el móvil que lo lanzamos en forma vertical hacia arriba. En sus respectiva línea de movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, lanzamos hacia arriba y conforme el móvil va subiendo, su rapidez va disminuyendo. Va disminuyendo y cuando cae va aumentando. Si este móvil, por ejemplo, ha sido lanzado hacia arriba con una velocidad inicial, cuando impacta con el piso, tiene el mismo módulo, pero su velocidad sería hacia abajo. Al mismo nivel de referencia, entonces tienen la misma rapidez. ¿Qué otro dato más tenemos? Los tiempos. Los tiempos. Un móvil, por ejemplo, emplea un determinado tiempo en subir y cuando cae tiene el mismo tiempo de subida igual al tiempo de bajada. Respecto a este tiempo, el tiempo que un móvil emplea en subir es igual al tiempo que emplea en bajar y este tiempo se puede calcular como la rapidez de lanzamiento dividido entre la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un factor que va hacia abajo, conocido como la aceleración gravitatoria.
Entonces, aquí está esta característica fundamental del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ya, con esa ecuación podemos determinar. Ahora, este móvil cuando sube, alcanza una altura máxima. Alcanza cuando sube una altura máxima. Tenemos una altura máxima. Esta altura máxima podemos determinar como la velocidad de lanzamiento al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Entre 2 veces la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Ahí está la altura máxima. Para la altura máxima. Muy bien. Probablemente aquí tendremos que utilizar cuando el móvil está descendiendo, cuando está cayendo, por ejemplo. Ya. A ver aquí. Cuando la partícula, por ejemplo, está cayendo, desde el reposo, por ejemplo, alcanza por decir una altura. Una altura h. Pero esto cuando el móvil está comenzando su movimiento desde el reposo, cuando comienza a caer. ¿Ya? Entonces, emplea un determinado tiempo de caída. Vamos a poner un tiempo t. Por lo tanto, podemos calcular esta altura como medio de la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. O de lo contrario, esta altura, si la gravedad es 10, tendría 5t al cuadrado. Con esta ecuación calculamos la altura o el tiempo que demora el móvil en caer. Ya. Ahora, en el movimiento vertical de caída libre, en muchas oportunidades podemos encontrar, por ejemplo, mediante fórmulas, mediante ecuaciones, que son una variante, como te decía, del MRV. Por ejemplo, velocidad final igual a velocidad inicial más o menos gravedad por el tiempo. Es una formulita que se conoce. Otra ecuación, por ejemplo, la velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces gravedad por la altura. Van 2. Tenemos a la altura como la semisuma, velocidad inicial, velocidad final, entre 2 multiplicado por el tiempo. Otra ecuación. Y por último, la que tenemos que la velocidad, la altura, es velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración de gravedad por el tiempo cuadrado. Ahí está. Más cuando el móvil cae y menos si el móvil sube. Estas ecuaciones del movimiento vertical de caída libre las podemos simplificar cuando trabajamos, por ejemplo, de manera vectorial. ¿Ya?
Si tenemos una ecuación vectorial. Una ecuación vectorial nos ayuda muchas veces a simplificar operaciones, en trabajar ya en tramos o en tiempos totales, en una sola pasada. Ya no estamos utilizando tiempos parciales. Entonces, ¿cómo se utiliza la forma vectorial? Mírenme. Si yo tengo, por ejemplo, un móvil que estamos, bueno, lanzándolo en forma vertical hacia arriba, con una velocidad inicial, pero le vamos a poner el sombrerito. Significa que es un vector. En el punto de lanzamiento, trazamos un origen de coordenadas. X, Y. En el punto de lanzamiento se traza el origen de coordenadas. Ya, eso es lo que hacemos. Ahora, las ecuaciones vectoriales, por ejemplo, para la ecuación de la altura, yo tendría aquí la posición final igual posición inicial más velocidad inicial por el tiempo menos aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Esta ecuación podríamos utilizar en algún caso si lo amerita. Por eso es que cuando tenemos aquí posición final menos posición inicial, las posiciones son magnitudes vectoriales. Velocidad inicial multiplicado por el tiempo menos aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Si tenemos, por ejemplo, esta forma, posición final menos posición inicial, que es el cambio de posición, se conoce como distancia. La distancia que recorre el móvil. Desplazamiento. De esa manera. Ya, pero siempre considerando en el punto de lanzamiento el origen de coordenadas. Esto para el movimiento vertical de caída libre. Ya, cuando tenemos movimiento vertical de caída libre. Ahora, si se trata de un movimiento como el que estamos viendo en este plano, que es el movimiento compuesto, tendríamos una combinación con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, una superficie de contacto entre el punto de salida y el punto de llegada de un móvil. ¿Ya? Veamos aquí. Yo tengo entonces el nivel de lanzamiento. Por ejemplo, allí tenemos una superficie y sobre ella vamos a colocar un objeto que vamos a lanzarlo con un ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Una rapidez de lanzamiento. Ángulo de inclinación respecto a la horizontal. La trayectoria que va a tener este móvil va a ser parabólico. Va a ser una trayectoria parabólica.
Ya está. El mismo módulo con el cual se ha lanzado en forma parabólica hacia arriba es el mismo módulo cuando está llegando a la superficie. Ya, va a ser el mismo módulo. Muy bien. En el eje vertical y horizontal vamos a tener sus respectivas componentes. En el eje horizontal tendríamos a la rapidez horizontal. ¿Ya? En el eje vertical, la componente vertical. Vamos a llamarla velocidad inicial en el eje Y. Entonces, esta esferita, conforme va cambiando de posición a razón del tiempo, va cambiando también el módulo de su velocidad. ¿Ya? Ya. Entonces, en toda esta trayectoria, una de las características de este movimiento compuesto es que la rapidez horizontal no cambia de módulo. La rapidez horizontal no cambia el módulo. Cuando está en la parte más alta, la rapidez horizontal viene a ser la misma y lleva el nombre de rapidez mínima. Rapidez mínima. En el punto más alto de la trayectoria se dice que la rapidez es mínima. Rapidez en el eje X. Eje X. Eje X. ¿Ve? Esto es lo que tendríamos entonces aquí. Eje X, eje X, eje. No cambia. Pero en el eje vertical está cambiando. Velocidad inicial en el eje Y. Conforme va subiendo el móvil, esa velocidad vertical se va haciendo cada vez más pequeñita. Cuando llega a la parte más alta de su trayectoria, la velocidad final en el eje Y viene a ser 0. Y luego va aumentando. Comienza de 0 y conforme va cayendo, esa componente va aumentando en módulo. Cuando tiene velocidad final igual a 0, se dice que este móvil alcanza la altura máxima. La altura máxima. Ya, altura máxima. Ahí está. Entonces, todo el eje, llamemos aquí el eje vertical, ya la componente vertical, toda la componente vertical es como si pudiéramos considerar aquí un movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? Movimiento vertical de caída libre. Toda la componente vertical, movimiento vertical de caída libre. Y es la explicación que acabamos de hacer en la anterior diapositiva. Tienes tiempo que sube, tiempo que cae, tiempo de vuelo, etc. En cambio, en el eje horizontal, o sea, la componente
horizontal se trata como si fuese un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme, yo tengo aquí la velocidad horizontal igual al alcance horizontal dividido entre el tiempo. Esta sería la ecuación en el movimiento horizontal. Todo lo que estoy graficando aquí de color azul es horizontal. Todo lo que es rojito va a ser vertical. Es más, en la vertical también tienes, hay un factor que estamos viendo aquí, la aceleración de gravedad. Allí tienes altura máxima, independiente, su trayectoria o su movimiento independiente del movimiento horizontal. Entonces, en el MRU tienes inclusive que el alcance horizontal, por ejemplo, aquí tendríamos un alcance horizontal máximo del móvil como la velocidad horizontal multiplicado por el tiempo. Ya, multiplicado por el tiempo. Más que mencionar acerca del movimiento parabólico, bueno, esto sería todo lo más importante a tener en cuenta. Ya en el desarrollo de los ejercicios vamos a ver algunos aspectos complementarios. Y estaríamos ya agregándolos. Entonces pasamos a ver a los ejercicios de aplicación y vamos con el ejercicio primero, número 1. Bien. A ver, desde el borde de una azotea o de la azotea de un edificio, un niño lanza una pelota con una velocidad horizontal cuya magnitud es 5 metros por segundo, como se muestra en la figura. Determina la distancia entre el punto de lanzamiento y el de impacto. A ver, distancia entre el punto de lanzamiento y el punto de impacto. Ya, a ver. La esferita que tenemos aquí, vamos a lanzarla en forma horizontal. Todo el movimiento horizontal vamos a hacerlo de color azul. Mira que la velocidad en el eje X, 5 metros por segundo. Bien. La trayectoria que va a presentar esta esferita, una trayectoria parabólica. Llega a impactar en la azotea del otro edificio. Pero hasta ese punto de impacto, la velocidad horizontal sigue permaneciendo constante. 5 metros por segundo. No ha cambiado para nada, ¿no? No ha cambiado. Entonces, respecto al punto de lanzamiento, tenemos
alcance horizontal. Un alcance horizontal. Me dice el enunciado que este alcance horizontal viene a ser 10 metros. 10 metros. Entonces, en la horizontal, vamos a anotarlo así, ya mejor. En la horizontal. A ver, ¿qué presentamos en la horizontal? El alcance horizontal viene a ser la velocidad horizontal multiplicado por el tiempo. Entonces el alcance horizontal viene a ser 10 metros por segundo, o perdón, 10 metros. La velocidad horizontal, 5 metros por segundo, multiplicado por el tiempo. Entonces mira, ve, tú tienes aquí el tiempo de 2 segundos, pero ese tiempo es válido también para el movimiento vertical. Ya tenemos en la horizontal. Ahora, vertical. Para la componente vertical. A ver. Para la componente vertical. Vamos a tener aquí una altura h vertical. Ya. Vamos a ponerlo mejor aquí de color rojito. Vertical. Entonces, en la vertical, mira que tenemos. Sería aquí la altura h, y eso habíamos mencionado. En todo movimiento, ojo que aquí vamos a colocar de todas maneras, se trata de un movimiento semi-parabólico. ¿Ya? Se trata de un movimiento semiparabólico. Es un movimiento semiparabólico, donde el móvil está cayendo. Entonces, en este movimiento semiparabólico, la altura, simplemente 5 por t al cuadrado. ¿Por qué? Porque la gravedad es 10. 10 entre 2, 5. Entonces, la altura, 5. ¿El tiempo cuánto es? 2 segundos. Para eso habíamos determinado. La altura va a ser igual 20 metros. Mira, ya tenemos la altura. Entonces vamos a colocar la altura 20 metros. Formándose a continuación un triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo rectángulo. Me piden la distancia entre el punto de lanzamiento y el punto de impacto. La distancia D entre el punto de lanzamiento y el punto de impacto. Ya, entonces allí tenemos un triangulito. Tenemos un triangulito que podríamos considerar también allí sus respectivos valores de sus componentes. Ya, ahí está. Para poder determinar entonces la distancia D, aplicas el teorema de Pitágoras. 10 al cuadrado más 20 al cuadrado. O sea, voy a tener entonces aquí como resultado 10 raíz cuadrada de 5. Y esa parte matemática ya tú lo compruebas, ¿no?
Entonces, esta es la distancia entre el punto de lanzamiento y el punto de llegada. Pregunta número 2. Una esfera sale horizontalmente con una rapidez de 5 metros por segundo. Determina su rapidez al llegar al piso. A ver, la esferita dice sale horizontalmente con una rapidez de 5 metros por segundo. Vamos a colocar la esferita. Todo lo que es en forma horizontal vamos a trazar como si fuese un movimiento MRU. La velocidad respectiva. Velocidad en el eje X. 5 metros por segundo. Mira. Comienza su trayectoria parabólica. Impacta en el piso. Me piden determinar la rapidez cuando llega al piso. Esta rapidez V. Pero como podemos ver, la rapidez horizontal no cambia. Sigue siendo 5 metros por segundo. Ahora, en la vertical, en el eje vertical, este móvil desciende verticalmente una altura de 1,25 metros. Ya respecto a la horizontal. Entonces, solamente si trabajamos en la componente vertical, porque es la componente con la cual tenemos mayor información, tenemos más datos en el eje vertical. A ver, en el eje vertical, nuevamente, mira, altura igual a 5 t cuadrado. Entonces, la altura aquí tienes 1,25 va a ser igual a 5 por el tiempo al cuadrado. Resolviendo aquí, yo tengo el tiempo 0,5 segundos. Entonces, en 0,5 segundos, en la misma vertical, mira que tienes la velocidad inicial en el eje Y y vamos a calcular la velocidad final en el eje Y. La velocidad final en el eje Y. En la misma vertical, velocidad final en el eje Y igual a velocidad inicial en el eje Y. Como el móvil está cayendo, más aceleración de gravedad por el tiempo. Reemplazando los datos, velocidad final en el eje Y. La velocidad inicial en el eje Y es 0, más gravedad 10 multiplicado por 0,5. Entonces, aquí está
la velocidad final en el eje Y. También 5 metros por segundo. Entonces, esa componente también equivale a 5 metros por segundo. Por lo tanto, la rapidez de impacto sería 5 raíz cuadrada de 2. 5 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Mira, tenemos la respuesta, la alternativa D. Profesor, Sí, profesor, entonces al decirnos, al preguntarnos con cuánto llega su rapidez, se refiere a- módulo. al módulo, profesor, Claro, módulo, módulo. o sea, de la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Claro, claro. Vaya, profesor, gracias. ¿Sabes por qué? Mira, y muy buena pregunta. A ver, para todos, muy buena pregunta. Porque mira, muchas veces en el enunciado, ¿qué tal si me dice, qué tal si no me dicen determina la rapidez? Me dicen determina la velocidad al llegar al piso. En el enunciado, y a ver, ahí lo voy a marcar. En el enunciado me dice, determina la rapidez. A ver, rapidez está allí, ¿ve? Estoy marcándolo allí. Me pide rapidez. Y cuando se trata de la rapidez, se está refiriendo al módulo. Módulo. ¿Y cómo determinas el módulo? Mediante el teorema de Pitágoras. 5, 5, 5 raíz de 2. Pero, ¿qué pasaría si fuese, por ejemplo, a determinar la velocidad? Hay una diferencia entre rapidez y velocidad. Aquí me están pidiendo la rapidez, pero si quiero calcular la velocidad, mira, de todas maneras vamos a colocar aquí la velocidad. Ojo que la velocidad viene a ser una magnitud vectorial. Entonces, la velocidad, ¿cómo sería? Sería de esta forma, mira. Primero en el eje X, 5 metros por segundo y, ¿por qué y representa el eje X? Menos 5 J. J es el eje y va hacia abajo. Lo que está rojo es hacia abajo es negativo. Esta sería la velocidad. En caso que me pidan velocidad, mira, metros por segundo. La velocidad tiene componentes. En cambio, la rapidez no tiene componentes. La rapidez no tiene componentes. ¿Perdón? No tiene componentes. Pregunta número 3. A ver. Nos vamos a la pregunta número 3. Debe ser desde lo alto, dice desde lo alto. De un edificio se lanza horizontalmente una piedra con rapidez v sub 0 y luego de 3 segundos la rapidez me dice que es el doble de la inicial. A ver. Ya, vamos a lanzar horizontalmente, me dice, una piedra con una rapidez. Pero esta es la rapidez de lanzamiento. ¿Ah? Ojo aquí. En el eje X viene a ser v sub 0. Es la única rapidez que se tiene en ese punto. Muy bien, esta partícula comienza a descender en forma parabólica. Esa es la trayectoria parabólica cuando está descendiendo el móvil. En algún punto de su trayectoria, entonces, conforme va descendiendo,
va a tener aquí una componente horizontal. La componente horizontal no cambia. No cambia. Sin embargo, su rapidez me dice que viene a ser el doble de la inicial. Y al hablar de la rapidez, nos estamos refiriendo pues al módulo, o sea, a esta rapidez aquí. Voy a poner aquí así. Mira, a ver. Esta es la rapidez que en el ejercicio anterior habíamos determinado. Pero esta rapidez me dice que es el doble de la inicial. Si la inicial es v sub 0, esta sería 2 veces v sub 0. Pero esta rapidez es el resultado de dos componentes. A ver, vamos a pintar aquí de rojo. De dos componentes. Y una de las componentes está por aquí. Ahí están las componentes. Horizontal y vertical. Es como si fuese también un triángulo rectángulo, ¿no? Mira, 2v sub 0, velocidad vertical. Esta velocidad vertical sería v sub 0 raíz cuadrada de 3. Profesor, ¿por qué? Porque se trata de un triángulo rectángulo de 30 y 60. Si te das cuenta aquí, grados, ¿ve? Tienes 30 grados. Entonces, en esa componente vertical, ya podríamos considerar la velocidad inicial en el eje Y. Velocidad inicial en el eje Y. A ver. La velocidad inicial, ¿cómo estaríamos considerándola? ¿Ver? La velocidad inicial en el eje Y, 0, ¿no? Porque es un movimiento semiparabólico. A ver. Velocidad inicial en el eje Y igual a 0. V sub 0, raíz cuadrada de 3. Velocidad final en el eje Y. Raíz cuadrada de 3. Entonces, en este eje vertical, tenemos ya cierta información. Porque además me dice que el tiempo que emplea son 3 segundos. Entonces, a ver, si hablamos del eje vertical, solamente considerando este eje de movimiento, a ver, tienes aquí velocidad final en el eje Y, va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y, más aceleración de gravedad por el tiempo. V sub 0, raíz cuadrada de 3, 0 más 10 multiplicado por el tiempo, y el tiempo son 3 segundos. Entonces, este módulo de velocidad inicial va a ser igual a 30 entre la raíz cuadrada de 3. Si racionalizamos por raíz de 3 por raíz de 3, te quedaría 10 raíz cuadrada de 3 metros por segundo. Y precisamente eso es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Cuánto viene a ser la rapidez inicial? O sea, la rapidez con la cual estamos lanzando el móvil. Los movimientos para cada uno de ellos son independientes. Son independientes. Ya. Ahora, el tiempo, bueno, pues viene a ser común a cada uno de ellos.
Pregunta número 4. Aquí debe ser sabiendo que AB, porque AC no podría ser igual a ABC, ¿no? Debe ser AB aquí. Sabiendo que AB igual a BC y la rapidez en X igual a 15 metros por segundo. Tenemos la partícula. Toda la componente horizontal lo vamos a hacer de color azul. 15 metros por segundo. Mira, ¿ven? La componente horizontal. Listo. Si esta partícula comienza a tener esta trayectoria, en algún momento, en algún punto de su trayectoria llega a impactar con la superficie. Ya. Me dice que AB igual a BC. Vamos a llamarle entonces X. X. Son iguales en módulo. Entonces, el alcance horizontal viene a ser X. La altura que está cayendo el móvil viene a ser X. Ya. Entonces, a ver, vamos a trabajar primero en forma horizontal o en la vertical primero. Ya. A través de la componente vertical. A ver por aquí. A través de la componente vertical. La altura viene a ser igual a X y esto es igual a 5 t cuadrado. Se sabe que el tiempo t. Esta sería en la componente vertical. Ahora en la componente horizontal. A ver, en la componente horizontal. Horizontal. El alcance horizontal, X, va a ser igual a la velocidad horizontal multiplicado por el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, X va a ser igual a 15t. 15t. Profe, estas dos ecuaciones vamos a igualarlas. Las dos. Las igualamos para poder determinar el tiempo. Tengo entonces aquí 5t al cuadrado igual a 15 por t. Entonces el tiempo t, 3 segundos. El tiempo es de 3 segundos. Si ya conocemos el tiempo, ya podríamos tener el alcance horizontal. El alcance horizontal, 15t. X es igual a 15 por 3. X vale 45 metros. Entonces, en este triángulo, mira, ve, X vale 45 metros. La altura también será 45 metros.
Entonces nos están pidiendo determinar cuánto viene a ser la distancia o la medida entre A y C. Y la medida entre A y C, vamos a ponerle aquí distancia AC. Por lo tanto, esta distancia entre A y C tienes 45. 45 sería 45 raíz cuadrada de 2 metros. 45 raíz cuadrada de 2. Profesor, Sí, disculpe, no entiendo. ¿Por qué 45 raíz cuadrada de 2 metros? ya, porque cada uno de los catetos equivale a lo mismo. Recuerda que, bueno, ya el hecho que salga 45, eso me parece que ya, bueno, ahí está bien. Ya. Entonces, yo tengo que ver, aquí vamos a hacer un triangulito aquí al costado, mira. Si tú tienes aquí X, ¿cuánto vale la hipotenusa? X raíz de 2. Es un triángulo rectángulo notable de 45 grados. Vamos a sombrearlo ahí. Entonces, como me salió X igual a 45, entonces sería 45 raíz cuadrada de 2. Profesor, una A pregunta. ver, una pregunta. Dime. ¿Cómo hay el tiempo? No. Ya. El tiempo lo estoy determinando. Mira, igualando estas dos ecuaciones. Voy a ponerlas en un cuadrito, a ver de qué color. A ver, moradito voy a poner. En un cuadrito. Yo tengo dos ecuaciones aquí. En la parte superior, x igual a 5t cuadrado. Y la otra ecuación, x igual a 15t. Entonces, esas dos ecuaciones que allí las estoy sombreando, las igualamos. Y eso ya es álgebra, eso ya no es física. Eso ya viene a ser el algebrita. Las igualamos. Ahí tienes el tiempo t. Profesor, ¿y el 5t al Sí. cuadrado ya es perfecto? Claro, porque se trata de un movimiento semiparabólico, les decía. Entonces siempre va a ser 5t al cuadrado. Ajá, así es. Cuando es por ejemplo, cuando el móvil cae desde el reposo, desde una altura, siempre utilizamos esa notación, esa forma. Ya, es la manera simplificada. ¿Por qué? Porque además la gravedad viene a ser 10. ¿Ya? Gravedad es 10. Entonces, un medio de gravedad es ya pues 5, ¿no?
A ver, vamos con el ejercicio número 5. Todo lo que es movimiento semiparabólico, ya aprovechamos esa forma, ¿no? El 5t cuadrado. A ver, mira, ve. Desde el balcón dice se lanza una piedra en forma horizontal con una rapidez de 15 metros por segundo. A ver, vamos a ubicar aquí ese objeto. La piedrita la vamos a colocar por aquí en un punto. Ya. El lanzamiento en forma horizontal. Ya, ahí está. 15 metros por segundo es la rapidez en el eje X. Ya. Determina su desplazamiento horizontal hasta el instante en que su rapidez ha aumentado en 10 metros por segundo. Entonces, esta partícula tiene una trayectoria parabólica. Ahí está cayendo, está descendiendo. Y se encuentra en un punto con una rapidez. A ver, dice que su rapidez ha aumentado en 10 metros por segundo. Si ha comenzado con 15, entonces allí tendrías 25. Serían 25 metros por segundo. Está aumentando en 10 la rapidez, pero la componente horizontal no cambia. La componente horizontal no cambia. 15 metros por segundo. Entonces, ¿no crees que aquí lo que se está formando viene a ser un triángulo rectángulo notable? Mira, voy a ponerte aquí abajito. 15. Tienes por aquí la otra componente 25. Y la vertical formando 90 grados. La vertical tendría que ser ¿cuánto? 20. Es un triángulo rectángulo notable de 37 y 53. Ya. Eso es un triángulo notable. 3K. Voy a ponerle de todas maneras allí. Mira, ve. 3K, 4K y 5K. Entonces, la componente vertical, ¿cuánto vale? 20, ¿no? 20. 20 metros por unidad de segundo. 20 metros por unidad de segundo. ¿Listo? Entonces, horizontalmente, mira, horizontalmente se ha desplazado una distancia este móvil. En forma horizontal. Esta distancia horizontal es la que me piden determinar. Ahora, la pregunta es, estos 20 metros por segundo, si este viene a ser la velocidad final en el eje Y, en un movimiento semiparabólico, la velocidad inicial en el eje Y viene a ser 0. ¿Por qué? Porque es semiparabólico. Entonces, en el eje vertical, por eso te estoy poniendo, mira, en cada resolución, ¿qué ecuación necesito aplicar? En el eje vertical, mira, esta sería la formulita o la velocidad final, velocidad inicial en el eje Y, como está cayendo, más aceleración de gravedad por el tiempo. Esta es la herramienta, esta es la ecuación que tengo. ¿Ya? Entonces, la velocidad final en el eje Y, mira, es 20, igual a 0, más la gravedad es 10 multiplicado por el tiempo. Resolviendo aquí, tú tienes el tiempo de 2 segundos. Entonces, si ya conocemos el tiempo de 2 segundos, entonces el alcance horizontal viene a ser la velocidad horizontal multiplicado por el tiempo. Este alcance horizontal, entonces, ¿cuánto es la velocidad horizontal? 15. 15. Multiplicado por el tiempo. Para eso hemos determinado el tiempo. 2 segundos. Alcance horizontal. 30 metros. El alcance horizontal 30 metros. Y me piden pues el alcance horizontal.
Pregunta número 6. Un cañón ubicado en una colina dispara en forma horizontal un proyectil de 60 metros, una rapidez, ¿no? De 60 metros por segundo. Mira que hacemos más rápido. Mira, ahí está. El proyectil lanzamos en forma horizontal. La rapidez horizontal, 60 metros por segundo. ¿Cuál es el desplazamiento en el quinto segundo de su movimiento? Entonces, a ver, este proyectil comienza su desplazamiento en un segundo. Se encontrará en una posición. Transcurrido 2 segundos. Otra posición. Transcurridos 3 segundos. Posición. 4 segundos. Otra posición. Y en el quinto segundo, por ejemplo, vamos a darle un poquito más grande, ¿ya? A ver, allí más o menos. Mira. Entonces, aquí tienes la trayectoria que se está dando para este móvil en cada segundo. En cada segundo. Ahí está la trayectoria. Entonces, yo tengo aquí, a ver, solamente lo vamos a poner en forma referencial. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Tenemos además el primer segundo, el segundo, tercer, cuarto y lo que nos interesa, el quinto segundo de su movimiento. Ya, quinto segundo de su movimiento. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento en el quinto segundo de su movimiento? Sabemos que la velocidad, en cada segundo la velocidad vertical aumenta de 10 en 10. Entonces, mira, 0, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, tendremos 40 metros por segundo y luego tendrás 50 metros por segundo. La velocidad horizontal, 60. Las velocidades horizontales no van a cambiar, ¿no? 60, 60. Entonces aquí vamos a colocar, a ver, también horizontalmente 60. 60 metros por segundo. Entonces, observemos aquí que en el quinto segundo de su movimiento se tiene un alcance horizontal. EX. A ver. Pero para un tiempo de un segundo, ¿ah? Porque es en el quinto segundo de su movimiento. Para un segundo. Entonces, el alcance horizontal va a ser la velocidad horizontal 60 multiplicado por 1. Quiere decir 60 metros. Ahora, la componente vertical para un segundo también. Mira, ve. La distancia, velocidad inicial más la velocidad final en módulo o en rapidez, dividido entre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces, esta altura inicial 40, final 50, dividido entre 2, multiplicado por el tiempo, y el tiempo es un segundo. Entonces, esta altura h va a ser de 45 metros. Entonces, ¿no crees que si tienes aquí 45 metros, tendrías aquí el alcance horizontal 60,
el alcance vertical, 45 metros. Entonces, ¿cuánto viene a ser la distancia entre esos dos puntos? Esa distancia es lo que tenemos que determinar. Esa distancia entre esos dos puntos. ¿Ya? Entonces, ahí está. La distancia. 3 por 15, 45. 4 por 15, 60. 5 por 15, 75 metros. Es muy diferente el hecho que me estén diciendo aquí. Determina la distancia en el quinto segundo de su movimiento. En el quinto segundo de su movimiento. Bien. Profesor, disculpe, ¿puede repetir esa parte? Ya, aquí es un triángulo rectángulo. Es un rectangulito notable, ¿no? Porque me piden, mira, ¿ve? En el enunciado te dice, determine el módulo del desplazamiento en el quinto segundo. El desplazamiento es la línea que une el punto inicial con el punto final. Allí en el mismo gráfico lo vamos a hacer, a ver ahí. Ahí estoy marcando una línea media oscurita allí. Entonces, en el quinto segundo necesitamos calcular esa distancia. ¿Ve? Esa distancia. Entonces, lo que hemos determinado aquí viene a ser la distancia vertical, que es de 45. La distancia horizontal, 60. Y me piden pues la distancia total. Entonces, aquí estamos haciendo uso del triángulo notable. Profe, Sí. ¿y si me pide la distancia, solo aplico en el eje Y o cómo? No, Sí. si te piden, por ejemplo, distancia horizontal. Si te Ya, piden distancia horizontal, ahí es el X nomás. Ajá, el X. o sea, me va a especificar, profe. Claro, claro, porque para el desplazamiento sí utilizas los dos. Profe, y si me pidiera, digamos, en el quinto la distancia del eje Y, podría aplicar altura en el enésimo segundo, entonces. Ah, claro, claro, en el eje Y. En realidad eso podrías haber hecho. Yo utilicé esa fórmula H. Fórmula Sí, H. profe. Ajá, claro, también. Sí, 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 claro, claro. Pero el desplazamiento es la combinación de ambos. Listo, profesor. Ok. Una partícula fue lanzada. Aquí estamos entrando ya con el movimiento parabólico. Con el movimiento parabólico. Los ejercicios anteriores eran semiparabólicos, ¿no? Entonces, mírame. Aquí yo tengo una rapidez de lanzamiento 40 metros por segundo. ¿Ya? 40 metros por segundo. La componente horizontal la podemos deducir con el ángulo de lanzamiento, con los 30 grados. Entonces, es un triángulo en realidad de 30 y 60. Entonces, en un triángulo de 30 y 60 tienes K raíz de 3 y 2K.
Entonces, la componente horizontal y vertical van a tener sus determinados valores. A ver, en la componente vertical vamos a tener 20 metros por segundo. Y la horizontal, ¿cuánto tendrías? 20 raíz de 3. 20 raíz cuadrada de 3 metros por segundo. No voy a entrar mucho al tema de trigonometría o al tema de matemáticas, donde es un triángulo notable. Pero esta componente que está de azul es la componente que va a permanecer constante. Entonces, esta partícula sube y luego desciende. Conforme vamos observando en el gráfico, al descender, tenemos dos puntos. Mira, es como si yo colocara allí un punto A y un punto B, vamos a poner. ¿Ya? Punto A y el punto B. Entonces, la distancia entre A y B, ¿no crees que es el alcance horizontal? Justo cuando está pasando rasante al punto B. O sea, no necesito esa altura de 25 metros entonces. No necesito. A ver, recuerda bien. El tiempo que el móvil emplea en subir, ¿cómo se calcula? 20 entre gravedad. ¿Por qué? 20 es la velocidad de lanzamiento. Serían 2 segundos. Entonces, si 2 segundos se emplea en subir, 2 segundos se emplea en caer. Por lo tanto, el tiempo total sería de 4 segundos. Entonces, me piden la distancia de A a B. La distancia de A a B viene a ser el alcance X, que sería la velocidad horizontal, 20 raíz cuadrada de 3, multiplicado por el tiempo, 4 segundos. Me dicen aproximadamente. Aproximadamente, porque si entramos un poquito en detalle, aquí vamos a tener un aproximado de 138,57, 56, 9 y tantos metros. Entonces me dice por eso aproximadamente en metros, o sea, la respuesta que más se aproxima tendría 139 metros. Una vez que ya estamos familiarizados con el movimiento parabólico, ya es más sencillo, ¿no? Otro movimiento parabólico. A ver, parabólico. Ya el movimiento viene a ser una trayectoria ya completa. A ver, si tenemos aquí el ángulo de lanzamiento, 45 grados. Ya, a ver, vamos a determinar la componente horizontal y la componente vertical. Si el ángulo es 45 grados, esas dos componentes tienen también igual módulo. ¿Ya? Ahora, esta trayectoria en el cual el móvil sube y luego cae, mira, a ver, dice que transcurren 3 segundos hasta que alcance el punto más alto de su trayectoria. Quiere decir, cuando alcanza su altura máxima, transcurren 3 segundos. Y obviamente será otros 3 segundos cuando cae. Ahora, si sube en 3 segundos, ¿con qué velocidad vertical se ha lanzado?
Fácil, profe, con 30 metros por segundo. Porque recuerdas que el tiempo que sube era velocidad entre gravedad. 30 entre 10, 3, pues. Entonces se ha lanzado con 30. Y si esa velocidad vertical vale 30, la otra componente en X también vale 30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque es un triángulo de 45 grados que se estaría formando. Ahora, tenemos a determinar solamente este alcance X. Y este alcance X va a ser solamente para el tiempo de 3 segundos. Entonces, el alcance X va a ser igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo. X igual 30 multiplicado por el tiempo. 3 segundos. Tienes 90 metros. Media parábola nada más aquí. Pregunta número 9. A ver, el movimiento parabólico aparentemente es un poquito más sencillo. Mira, ve. A ver, la partícula dice sigue la trayectoria mostrada. Determine la rapidez de lanzamiento. A ver, en este gráfico que está mostrándose, tenemos el tiempo que emplea. Vamos a ampliar un poquito la imagen. Ya, ahí está, mira, 6 segundos. Los 150 metros que está en forma horizontal viene a ser mi alcance horizontal, ¿de acuerdo? Y ese alcance horizontal se está dando para el tiempo de 6 segundos. Entonces, alcance horizontal, velocidad horizontal multiplicado por el tiempo. El alcance horizontal, 150. Tendrías la velocidad horizontal multiplicado por el tiempo, 6. Ah, ya. Entonces, mira, ve, la velocidad horizontal, 25 metros por segundo. Yo tengo 25 metros por segundo en forma horizontal. Ya. Vamos a colocar ahí. Horizontalmente, 25 metros por segundo. Ahora, en el eje vertical, la altura que alcanza. Como aquí se está lanzando de abajo hacia arriba, yo no voy a utilizar el 5t cuadrado. Pues. El 5t cuadrado es cuando es de arriba hacia abajo. Entonces aquí voy a tener altura igual a velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo, menos porque el móvil está subiendo, un medio de la gravedad. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la altura? 120. Igual, velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, son 6 segundos. Menos gravedad 10, por un medio sería 5, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo viene a ser 6 segundos, vamos a poner 6 al cuadrado. Entonces, a ver, 6 al cuadrado, 36 por 5 sería 180. 180 más 120, tendríamos 300, estudias matemáticas, 6 veces la velocidad inicial en el eje Y. La velocidad de lanzamiento tienes aquí 5 o 50 metros por segundo. Entonces ya tienes la componente vertical, ¿ven? 50 metros por segundo. Entonces, si yo tengo aquí, vertical, 50, horizontal, 25, ¿cuánto viene a ser la velocidad de lanzamiento? Ahí está. Módulo me piden. La rapidez, entonces. Teorema de Pitágoras, ¿no? 25 al cuadrado más 50 al cuadrado, todo raíz cuadrada. Que va a ser 25 raíz cuadrada de 5. Nuevamente ya aquí ya no voy a incluir en la parte ya matemática mucho. Nos interesa la parte de los conceptos físicos que tenemos que utilizar. Esta sería entonces la respectiva rapidez.
sabiendo que el choque en P es elástico. Cuando se trata de un choque elástico, es como si estuviera dándose una forma simétrica del movimiento. A ver, voy a tratar de ilustrar mejor para que puedan entender por qué se dice simétrico y por qué viene a ser un choque elástico. A ver, para comenzar, este móvil se está lanzando en forma horizontal con una rapidez equivalente a 13 metros por segundo. La trayectoria a ver, por aquí. Ya, más o menos así sería. Sino que a veces cuando se da el formato un poquito que la versión del gráfico original cambia, ¿no? Entonces, ya, allí se tiene una pared y voy a buscar aquí el apoyo simétrico, ¿ya? Ya, a ver, a ver. Ya, más o menos esta es la situación real que se debe presentar. Ahora, en el gráfico, vemos que existe una distancia de 15. Tenemos una distancia de 25 metros. Entonces, si se da en forma simétrica, quiere decir que el choque es elástico, es como si continuara su proyección normal, 25 metros. ¿Por qué? Porque viene a ser un choque elástico. ¿Ya? Es decir, que aquí yo tengo, por ejemplo, un área sombreada que es igual al otro área sombreada. O sea, en realidad se estaría dando un movimiento horizontal completo, donde el alcance horizontal sería de 65 metros. Ese es el alcance horizontal. Entonces, primer punto, el alcance horizontal viene a ser la velocidad horizontal multiplicado por el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual al alcance horizontal dividido entre la velocidad horizontal en módulo. El tiempo, por lo tanto, alcance horizontal 65, velocidad horizontal 13. 65 entre 13, 5 metros por segundo. Mira, perdón, 5 segundos. 5 segundos. Este es el tiempo. 5 segundos. ¿Ya? Ahora, me piden determinar la altura. La altura está en el eje Y. La altura en el eje Y. Entonces, este es un movimiento semiparabólico. Y hace un momento había una pregunta también. A ver, si es movimiento semiparabólico y desde arriba está cayendo, la altura va a ser igual a 5t cuadrado. 5t cuadrado. La altura va a ser igual a 5. ¿El tiempo cuánto es? 5, pues acabamos de calcular. Entonces, mira, ve, la altura va a ser igual a 125 metros. 125 metros. Entonces, en el punto P está rebotando. ¿Por qué estas áreas deben ser iguales? Porque se dice que el choque viene a ser elástico. Elástico. Entonces, se determina en forma simétrica en ambos lados de la cara, de la superficie de contacto. ¿Ya? Iguales para ambos lados.
Pregunta número 11. Determina H. Si la rapidez de lanzamiento es de 50 metros por segundo y el tiempo de vuelo es 10 segundos. Aquí te voy a enseñar cómo trabajar de forma vectorial. Ya, en forma vectorial. A ver, mira. El móvil se está lanzando de un determinado punto, de una determinada altura, con una velocidad, me dice, de 50 metros por segundo de módulo y que forma 37 grados con la horizontal. Ya, allí se está dando el lanzamiento. En el punto de lanzamiento vas a trazar el origen de coordenadas. Ya. En el punto de lanzamiento. Eje X, el eje Y. O sea, en el punto de lanzamiento, entonces, el origen de coordenadas es 0. Horizontalmente, aquí tienes un ángulo de 37 grados. Si esta velocidad de lanzamiento tiene un módulo de 50 metros por segundo, la componente horizontal va a ser de 40 metros por segundo. La componente vertical tendrías 30 metros por segundo. Mira, componente vertical 30. 30, 40, 50. Esta esferita sube, se eleva y luego comienza a descender. Al caer, mira, suponiendo aquí tenemos la superficie de impacto cuando cae y el punto de impacto. Ahora bien, allí está el origen. ¿Cuántas serían las coordenadas en el eje Y del punto de impacto? En el eje Y, las coordenadas. Sería menos, mira, voy a ponerte allí, esa componente, allí tendrías menos H. ¿Y por qué menos? Porque está debajo del origen, pues, negativo hacia abajo. Negativo hacia abajo. ¿Ya? Negativo hacia abajo. Entonces, la ecuación vectorial trabaja ya con todo, mira, toda esa trayectoria. Dice que ha empleado un tiempo de 10 segundos. 10 segundos. Entonces, solamente considerando en el eje Y, posición final igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es mi ecuación vectorial. Entonces, ¿cuál es la posición final? Menos h. Se voy a poner con todo su signo porque son vectores. Menos h. La posición inicial 0 porque está partiendo del origen 0. Más la velocidad inicial. Más, ¿por qué? Porque va hacia arriba. 30, ¿ve? Posición inicial 30 o velocidad inicial 30. Por el tiempo 10 menos un medio de la gravedad. La gravedad es 10, entre 2 sería 5. 5 multiplicado por el tiempo
elevado al cuadrado. Entonces, menos h va a ser igual 3 por 10, 30 por 10, tendrías 300 menos 500. ¿Sabes cuánto vale h entonces? 200 metros y el problema está resuelto. Me sale incluso en forma modular. Me piden determinar h. 200. De esa manera estaríamos utilizando la forma vectorial. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? profesor, disculpe, y si no, imaginemos que la fórmula se nos ha olvidado, ¿cómo se resolvería si solamente con las otras fórmulas? Ya, las otras fórmulas. Ya. Te vas a remitir solamente a la componente vertical, porque te piden calcular h, y como es h está en el eje y, solamente te basas en el eje vertical. Mira, ve. La componente vertical, ¿cuánto era? 30, ¿no? 30 metros por segundo. Solamente en la componente vertical. Entonces, es como si este móvil se hubiera lanzado desde un punto, sube y luego desciende. Es esta trayectoria que estaría llevando. Obviando lo horizontal, ¿ah? Porque solamente me piden h, entonces no necesito la horizontal, pues. Solamente lo vertical. Ahí está, sube y baja. Y por ejemplo, aquí tienes para calcular h. Y eso te piden. Entonces, es como si esta velocidad de lanzamiento, ahora que ya está yendo hacia abajo, a partir del punto de lanzamiento, es un poco como podrías considerar, a ver, aquí otra esferita, vamos a poner así. Pero ahora está dirigiéndose hacia abajo. Ya subió, ahora está bajando. En ese mismo nivel de lanzamiento, sigues con 30 metros por segundo. La velocidad es el mismo. Ya, la pregunta sería aquí. Por eso aquí requiere un poquito más trabajo todavía, porque mira, ¿en qué tiempo sube y en qué tiempo llega al mismo nivel? Si se lanzó con 30, sube con 3 segundos. ¿Y cuánto llega? Otros 3 segundos. ¿Cuánto tiempo ya va? Van 6 segundos. El enunciado nos dice que el tiempo total son 10 segundos. Entonces, si hasta allí van 6 segundos, para alcanzar la altura h, me faltarían ¿cuánto? 4 segundos. Entonces utilizo la ecuación ya tradicional, ¿no? Altura igual a velocidad inicial por el tiempo. Aquí el móvil está cayendo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, h va a ser igual. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 30. Aquí está, esos 30 que está aquí. Tengo 30. Por el tiempo, son 4 segundos por 4 más un medio de la gravedad, que es 10, por el tiempo, que serían 4 elevado al cuadrado. Entonces aquí tienes h, ¿ve? Tienes aquí 120 más 4 al cuadrado, 16 por 10, 160. Entre 2, 80. Y tienes la altura igualito, 200 metros. Aquí estoy realizando 2 operaciones más. En cambio, en forma vectorial, en uno solo. Pero si te olvidaste, bueno, utilizas la forma tradicional. Esa es la forma tradicional que tendríamos. Ya, eso sería Ahora, quiero utilizar Galileo. Mira. Galileo, porque muchos han trabajado de repente con Galileo. Mira, ve. Rapidito nada más aquí. Te voy a poner aquí. La esferita dirigida hacia abajo, con 30 metros por segundo. Ojo, que voy a calcular aquí solamente para los 4 segundos restantes. Para los 4 segundos restantes. A ver, 3. Para los 4 segundos restantes. A ver, sin utilizar ya
la formulita. A ver, esa formulita tradicional que está aquí. Ya, por ejemplo, aquí 4 segundos. Ya, solamente para esos 4 segundos restantes. ¿Ah? El 3 que sube y 3 que baja, ya está ya. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Luego de cada segundo la velocidad va aumentando de 10 en 10. 40 metros por segundo. 50 metros por segundo. 60 metros por segundo. 70 metros por segundo. Así. Utilizo Galileo. Mírame. ¿Cómo utilizas Galileo? La constante de Galileo, esa constante K, viene a ser la gravedad entre 2. Aceleración entre 2. Esto es una propiedad. Si la gravedad se considera como 10, entre 2K sería 5. K sería 5. Entonces, en un segundo, ¿cuánto recorre el móvil? A estos 30, súmale 5. ¿Por qué? Porque K vale 5. 35 metros. La siguiente distancia, a los 40, súmale 5. 45 metros. A los 50, súmale 5, que es la constante de Galileo, sería 55 metros. A los 60, súmale 5, tendrías 65 metros. Ya, aquí más allá de la constante de Galileo no estoy utilizando otra cosa que esta forma práctica. Ya, 35, tienes 45, tienes 55, tienes 65 y ves que incluso las distancias en cada segundo van aumentando de 10 en 10. Sumas todas estas distancias, ¿cuánto viene a ser? 200 metros. Es otra forma, ¿ve? Esto es utilizando los números de Galileo. Tienes en forma vectorial, en forma clásica o en forma de números de Galileo. Para el movimiento parabólico que estamos utilizando. Bien, vamos a ver el ejercicio número 12. A ver, 12. En la figura me dice, esto es un problemita muy típico en algunos exámenes, mira, ve. En la figura me dice la pelotita impacta en B. Si AB mide 25 metros, determina V sub 0. A ver. Y vamos por aquí y vamos a ampliar un poquito la imagen. Un poquito nada más. Ya, ahí más o menos. Mira, ve. Voy a colocar ya la distancia de A a B. 25 metros. Ya. Entonces, horizontalmente, verticalmente, se tienen también dos distancias. Puesto que aquí se trata de un triángulo rectángulo notable, cuya hipotenusa vale 25, a 53, entonces, ¿cuánto se opone? 20 metros. Y la horizontal sería 15. Triángulo notable, pues. Triángulo de 30 y, perdón, de 37 y 53. Allí voy a sombrear ese triangulito. Ya, ahí tienes el triangulito. ¿Ve? 20, 15, 25. Y eso ya tú lo conoces. Ahora, la altura, 20, profesor. El alcance horizontal, 15, profesor. Muy bien. ¿Se trata de un movimiento semiparabólico o no? Claro. Entonces, la altura, ¿a qué va a ser igual? 5t cuadrado. Y esta altura, 20, va a ser igual a 5t cuadrado. Entonces, 20 entre 5, 4, raíz cuadrada, 2. El tiempo es 2 segundos.
En la horizontal, el alcance horizontal a que es igual, velocidad horizontal multiplicado por el tiempo. Pero el alcance horizontal, como puedes ver aquí, viene a ser 15 metros. La velocidad horizontal, v sub 0, ¿sí o no? Multiplicado por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? 2 segundos. 2 segundos. Entonces, me piden hallar v sub 0. 7,5. Ahí está. 7,5 sería la rapidez horizontal. Pregunta número 13. A ver. Sabiendo que la rapidez con que rebota o con que la pelota destruye el vidrio de una ventana es de 5 metros por segundo, calcula X. La velocidad de lanzamiento 3 raíz cuadrada de 2. Nuevamente vamos a hacer un poquito nada más. Vamos a ampliar la figura. A ver, allí. Vamos a dejar. Mira, si se ha lanzado con una velocidad inicial que equivale a 3 raíz de 2 metros por segundo, vamos a descomponer a ver la velocidad de lanzamiento, ¿ya? Pero voy a quitar ya estos 45. Muy grande está. Yo sé que es 45. Mira, ya sabemos que es 45. Entonces, la componente horizontal y la componente vertical van a ser iguales. ¿Por qué? Porque es de 45. Entonces, la horizontal voy a tener aquí 3 metros por segundo. La vertical también 3 metros por segundo. Recuerda que la componente horizontal no cambia. Entonces, cuando impacta en el vidrio, sigue siendo 3 metros por segundo. Ya. Dice que esta partícula, cuando impacta con el vidrio, ahora vamos a hacer un espacio por allí, tiene una rapidez. Mira, la rapidez de impacto. A ver, por allí. Tiene una rapidez de impacto, me dice, equivalente a 5 metros por segundo. Entonces allí tienes, mira, ve, la componente. Vamos a ponerla así. La rapidez viene a ser 5 metros por segundo. Entonces significa que aquí tenemos una componente también vertical. Una componente vertical. 3, 5, ¿cuánto sería? 4, ¿sí o no? 3, 4, 5. Ya pues un triángulo notable. Entonces, en el eje vertical, voy a tener aquí velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad final? 4, pero está hacia abajo. Negativo, menos 4. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 3, hacia arriba. 3, positivo, menos la gravedad 10, multiplicado por el tiempo. Entonces yo tendría aquí 10t igual a 7. El tiempo, 7 décimos de segundo. Este es el tiempo que emplea el móvil entonces desde el punto inicial hasta impactar con el vidrio. Ahora ya podríamos determinar cuánto vale X. X es igual a la longitud X multiplicado directamente vamos a poner aquí para que nos alcance el espacio. Sería la velocidad en X multiplicado por el tiempo. Entonces, X va a ser igual. ¿Cuánto es la velocidad en X? 3 multiplicado por el tiempo. Aquí está el tiempo, pues. 7 décimos. Entonces, 3 por 7, 21 entre 10, 2,1 metros. Respuesta alternativa C. 2,1 metros tienes ahí.
Profesor, disculpe, repite el primer procedimiento. Ya, primero la descomposición, pues, 3 y 3. Y luego, cuando impacta en el vidrio, el enunciado te dice 5 metros por segundo, es la rapidez. Pero la componente horizontal que está de azul, 3, 3, 3, eso no va a cambiar. Cuando impacta con el vidrio sigue siendo 3 también. Entonces tú tienes aquí un triángulo rectángulo, pues. Un triángulo notable. 3, 5, ya. Entonces la componente vertical que está de color rojito sería 4. 3, 4, 5. 3K, 4K, 5K. Estos 4 metros por segundo, ¿qué viene a ser? La velocidad final en el eje Y. Los 3 metros por segundo, la velocidad inicial. Y estoy utilizando el primer paso. Con eso determino el tiempo. El tiempo. Y si ya tienes el tiempo, ya el segundo paso es más fácil, porque el alcance horizontal X es igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Y la velocidad horizontal viene a ser 3 metros por segundo. Y por el tiempo que ya has calculado, tendrías 2,1 metros. Esa partecita es la que no entiendo. ¿De dónde ¿Cuál de sale ellos? 3 metros por segundo? Del triángulo, pues, del triángulo. Porque mira, a ver, debajo del gráfico del enunciado lo voy a hacer, mira. Si tú tienes aquí la velocidad inicial, el enunciado, mira qué te dice el enunciado. 3 raíz de 2. Así te dice el enunciado. Entonces, se puede formar un triángulo rectángulo y va a ser un triángulo notable. ¿Por qué? Porque en el enunciado mismo te dice, mira, viene a ser 45 grados. Si es 45 grados, cada uno de los catetos vale lo mismo. Tendrías 3, 3. Y lo otro sería 3 raíz cuadrada de 12, ¿o no? Por eso es que sale ese valor. Profesor. Ya, profesor, muchas gracias. Profesor, tengo una duda. ¿Por qué resta la gravedad por el tiempo, profesor? Ya, a ver, ¿me preguntabas, hijo? Profesor, ¿por qué restas la gravedad por el tiempo? Porque la ecuación en el movimiento vertical de caída libre, ¿qué nos dice? A ver, lo voy a hacer con rosadito aquí arriba. Un poco casi rosadito. Mírame. ¿La ecuación cuál es? Velocidad final, velocidad inicial, más o menos gravedad por el tiempo. Ahora, ¿cuándo se utiliza más? Cuando el móvil se ha lanzado hacia abajo. Menos cuando el móvil se ha lanzado hacia arriba. Entonces estoy utilizando menos, estoy restando menos gravedad por tiempo, ya, menos la gravedad por tiempo. ¿Por qué? Porque fíjate que en el gráfico, la velocidad de lanzamiento 3 metros por segundo que está de color rojo es hacia arriba. Por eso estoy restando menos. Pues. Claro, sin embargo, la velocidad final es 4 hacia abajo. Ya, bueno, pero ahí ya eso es ya el gráfico nada más que nos está indicando aquí. Esa es la forma gráfica nada más. Entonces, bueno, ya el 14 y 15 para que puedas practicar. Entonces, chicos, en eso consiste. No hay por qué tenerle miedo. Eso es lo básico, mira. ¿Ve? Dominar lo que viene a ser eje horizontal, eje vertical. Horizontal, vertical. En la vertical utilizas algunas herramientas. Si quieres, utiliza pues el movimiento con los vectores. O de repente puedes tener el movimiento, por ejemplo, vertical también. Con el movimiento vertical en forma clásica o con números de Galileo, etc. Se pueden utilizar algunas otras formas, ¿no? Forma gráfica también. Profesor, Sí. ¿podría darme las claves de la 14 y la 15, por favor? A ver, de la 14 la tengo, la 15 les iba a dejar como tareita. Y a la 14 la sé.
14 es la C. Ok, pues. Practícate la 15 te doy la otra semana. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Hasta la siguiente semanita. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Gracias. Listo. Hasta luego, profesor. Listo. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Gracias. Listo. Profesor. Chaucito, chaucito. Hasta luego, profesor.